El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La séptima abominación. Básicamente la séptima abominación son los pleitos, las discordias. Y para esto hemos basado nuestra disertación en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, verso 16 hasta el 19. Aquí está la base de lo que vamos a meditar en el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Estoy leyendo la versión Reina y Valera de 1960. Entre las cosas que el Señor aborrece están, verso 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la séptima abominación, porque es la séptima práctica mencionada en este pasaje que aborrece el alma de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, porque tal vez en los espacios donde ahora mismo hay enemistades, discordia, causado por personas que todavía no pueden o no saben controlar situaciones difíciles, chismes, murmuraciones, todavía están en esta práctica, y es el tiempo de volverse al Señor y de cancelar de nuestra vida algo tan abominable por el corazón de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Háblanos, oh Dios, y permite que hasta donde llegue y hasta donde se pueda escuchar, tu Espíritu Santo transforme los corazones y nos ayude a todos a practicar lo aprendido. Gracias, Padre. Permite que los matrimonios sean sanados de todo pleito. Las familias, las relaciones sean sanadas por tu operación, Señor. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que toda presencia de las tinieblas que produce discordia sea puesta en evidencia y sacada de los espacios donde ha estado operando por obra del enemigo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y enviamos esta palabra de sanidad. En Cristo Jesús. Amén. Los pleitos. El libro de los Proverbios, que es la base que hemos tomado hoy, es un libro de consejos escrito por el sabio Salomón. Bueno, la mayoría de los proverbios o consejos han sido escritos por él y dirigido en especial a los jóvenes, a aquellos que están solteros, que son jóvenes, que están lidiando con las normalmente llamadas prácticas juveniles, la curiosidad por lo que es el mundo, aquellos que han pasado o están viviendo la adolescencia o están saliendo de la adolescencia, pero están en esa etapa que algunos llaman una etapa rebelde. Otros llaman a esta etapa como una etapa de confrontación con el mundo que les rodea. Es como pasar de ser niños pequeños a ser niños grandes. Por allí estuve mirando una noticia que informa que, bueno, según algunas investigaciones, la adolescencia termina a los 30 años. Imagínese usted, adolescentes de 25, 28 años, según la investigación que se hizo, de acuerdo a los descubrimientos,
en el desarrollo del cerebro. Así que este es un libro escrito en especial para los jóvenes. Una buena base para enseñar a los jóvenes cada vez que se reúnan, porque son consejos, advertencias que tienen que ver mucho con el desarrollo de los jóvenes. Claro está, esta es una palabra que nos sirve para todos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tercera edad y el que esté por allá más allá de la tercera edad. Este es un libro que tiene advertencias acerca de cómo comportarse, pero en medio de todo eso, a pesar de que no tiene la doctrina explícita, como si la tenemos, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Proverbios habla de pecados concretos. Menciona pecados que el Señor abomina. En este caso, los pleitos, que es lo que vamos a estar mirando. Así que es un libro muy práctico, un libro que enriquece mucho la conducta de todos. Mirando entonces la palabra pleitos, que se usa en la carta a los Gálatas, capítulo 5, allá donde el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la práctica de lo que es el desarrollo o la expresión de la carne, la naturaleza carnal del ser humano. Él habla de los pleitos y usa una palabra. La palabra que se usa allí en Gálatas capítulo 5 es la expresión griega eris. Eris es una expresión griega y tiene que ver con causar discordia, causar disputa entre dos personas o más. Fíjese usted que la persona que causa la discordia, el pleito, no tiene que ser propiamente la persona involucrada en sí misma o en el mismo pleito, sino que causa el pleito entre otras personas. Por eso, Proverbios dice que el Señor abomina a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Es como la persona que tira la piedra, forma el lío, la revuelta y se va. Hay muchas anécdotas que tienen que ver con esta terrible práctica de causar discordia, pleitos entre hermanos. Miremos que aquí en el idioma griego que originalmente usa el apóstol Pablo, la palabra eris, es también el nombre de una deidad, bueno, así conocida en la mitología griega. La deidad se llama Eris y de allí vienen algunos nombres que comienzan con la expresión Eris. Eris se refiere a esa diosa, que ya usted sabe que no es ninguna diosa, es un demonio. ¿Y qué causa este demonio? Causa contiendas en las familias, en los espacios de trabajo, en los lugares donde está la iglesia, donde hay más de dos personas. Allí puede haber una eris, causando discordia, pleito, guerra. Entonces, esta figura mitológica llamada Eris era, o por lo menos así la conocían, o la conocen algunos, como una deidad mitológica. Personifica el conflicto, la pelea, la disputa, la discordia, famosa, según la mitología, por haber iniciado la guerra en Troya. Y allí el que quiera investigar un poquito más puede hacerlo. Otra forma en la que conocemos la palabra pleitos, en español la conocemos como pleito, es la palabra discordia, que es la misma expresión pero en latín. Así que, teniendo ya esto en cuenta, pensemos, en realidad, la discordia entre dos personas tiene que ser producida. Sí, la naturaleza carnal está dispuesta, pero hay un espíritu inmundo que provoca las discordias en las personas. Y hay gente que se deja usar por estos espíritus inmundos para causar división, pelea,
enemistad. Pensemos mucho en esto. Aquellas personas que visitan y usan ciertas frases, usted debe saberlas identificar. Debemos poder identificar cuando una persona está siendo instrumentalizada por un espíritu de discordia, de enemistad. En este caso, ese demonio que aquí lo identificamos como Eris. Las personas pueden decirle cosas como, por ejemplo, me enteré que tu vecino, que tu hermano, que tu pariente, que tu amigo dijo X o Y cosa de ti. Dijo que tú eres tal cosa. Pues generalmente no son piropos, no son cosas bonitas. Son apreciaciones malas, degradantes, peyorativas acerca de la otra persona. Esta persona se está dejando usar por un espíritu de discordia para sembrar enemistad entre hermanos, entre compañeros, familia, amigos. Y si tú te dejas contaminar creyendo lo que la persona dice, estás permitiendo que se siembre la discordia. Fíjese que en español, en el libro de los Proverbios, capítulo 6, el Señor dice, el que siembra discordia. O sea, la discordia es una semilla que se siembra y va a dar frutos. Frutos, claro, porque es como un árbol, es como la amargura. La amargura también es comparable con una semilla que al sembrarse produce otras manifestaciones. El odio, el rencor, la fornicación, etc. Bueno, en este caso, la discordia es como una semilla que se siembra. Tenemos aquí un pasaje que nos habla acerca de quien siembra discordia. El apóstol Pablo alerta a su discípulo Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el apóstol Pablo, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Mire cómo está expresándose aquí el apóstol Pablo. Dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La persona que causa discordia entre hermanos, amigos, compañeros, está delirando. Está dejándose usar por un espíritu inmundo. ¿Cómo se llama ese espíritu inmundo? Bueno, ya usted sabe. No sabe nada. Hay una especie de deleite, por llamarle así, de gozo, de gusto, por ver la reacción de la persona que se acaba de enterar de que su mejor amigo dice que él es una mala persona. Hay una especie como de disfrute morboso al ver la reacción sorpresiva tal vez de la persona al enterarse de un chisme, de una mala noticia o una querella. Eso sí, a mí no me consta, yo me enteré, me dijeron. Si la persona comienza con esto, usted debe decirle algunas cositas, como por ejemplo, espera un momento, detente. ¿Lo que vas a decirme es verdad? ¿Me lo puedes corroborar delante de la persona que dices que dijo eso? ¿Esto que me vas a decir glorifica al Señor? Someta a la persona a las 3 reglas para darse cuenta si realmente lo que va a decir es cierto. Si lo que va a decir te va a edificar. Porque si no, estás permitiendo que siembre semillas de discordia. Esas semillas de discordia son comparables en el Antiguo Pacto, según Isaías 59, con huevos de víboras, huevos de serpientes. El huevito queda allí. ¿Quién lo puso? La serpiente. El emisario del enemigo.
Y cuando esos huevos eclosionan, o sea, la persona los dejó eclosionar, dejó que se abrieran los huevos, ¿qué van a salir? Van a salir serpientes. No podemos permitir que siembren en nuestro corazón malas sospechas, como dice aquí el apóstol Pablo, envidias, pleitos, blasfemias, cuestiones de contiendas, palabras necias. Y todo surge ¿de dónde? De no estar conforme a la doctrina que enseña el Señor Jesucristo. Hay que estar alerta. Si ya identificaste a una persona que siembra discordia, dice el apóstol Pablo en otra parte de sus cartas, al que siembra divisiones, señálenlo, sáquenlo, porque esa es su naturaleza. Y si no se arrepiente, su alma se va a perder. Una persona que siembra discordias no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se imaginan? Estará mal. Pensemos en una persona que siembra discordias, una persona que le gusta el pleito, que le gusta el chisme y la murmuración en el reino de los cielos, allá en el paraíso de Dios. Estará mal, comenzará a hablar mal. Es la misma obra del diablo, de Satanás. Hablar mal a los demás de Dios. Hablar mal a los demás del papá, del esposo, de la esposa, del hermano, del pastor. No podemos permitir que personas así se acerquen a nosotros para sembrar discordia. Eso no quiere decir que es posible que sea verdad lo que te están diciendo, pero no te lo están diciendo dentro del marco correcto. Entonces, hay que ser muy cautelosos en esto, porque las discordias dividen familias, dividen iglesias, dividen amigos. Miren, los amigos que se pelearon y dejaron de hablarse mutuamente. Después de muchos años se reencontraron en una reunión y se saludaron. Y el uno le dijo al otro: oye, quisiera saber por qué nunca contestaste mis llamadas. ¿Por qué dejaste de hablarme? ¿Qué pasó? Y el otro amigo, un poco apenado y tal vez un poco curioso también, con curiosidad, le dice: bueno, lo que pasa es que ¿tú te acuerdas de fulanito? Bueno, él me dijo que tú habías dicho esto y esto y esto de mí. Y yo me molesté tanto que no quise saber de ti. Y el amigo le dice: pero si yo nunca dije eso de ti. Y fíjese, habían perdido tantos años solamente porque una persona se encargó de sembrar discordia, pleito, mala información. Había desviado la atención de cada uno para que se enemistaran. Y a ciencia cierta, ninguno de los dos sabía por qué. O por lo menos uno de los dos no sabía por qué el amigo había dejado de hablarle, había dejado de compartir. Y el otro amigo, que se había creído todo el montaje que aquel emisario del espíritu de contienda le había montado, se sentía avergonzado. Él tuvo que disculparse y bueno, volvieron nuevamente, pero ya las cosas no eran iguales. Habían pasado muchos años y muchas cosas habían cambiado. Tenemos que observar a estas personas. No podemos permitir que estas personas hagan parte de nuestro círculo de amistades. Los ministros en la iglesia deben saber atender estas cuestiones. En la iglesia se van a ver muchos casos donde personas son víctimas de la discordia que alguien siembra en su corazón. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 24, se nos dice: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, hablando de los sacerdotes. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Esta referencia hace alusión a los sacerdotes
que debían estar dispuestos a juzgar causas entre los hermanos, entre los miembros de una familia, y debían hacerlo conforme al consejo divino. Porque es que siempre te vas a encontrar con personas acostumbradas. Hablando de la política, en la política los diferentes gobiernos que han pasado en un país, todos tienen parte de esta conducta. De alguna forma, sobre todo en elecciones, un político trata de manchar la hoja de vida del otro político y lo hacen sembrando discordia, tanto que esto se ha vuelto una especie de profesión. Pensemos por un momento entonces, ¿cuál es tu título profesional? Bueno, el título profesional es sembrar discordias. Qué tremendo que una persona haga este trabajo. Bueno, en elecciones se ve mucho esto. Y las personas encargadas de llevar el consejo de Dios deben poder aclarar, conducir, aconsejar, guiar a aquellos que son parte de esta terrible conducta. Los ministros deben saber tratar los pleitos entre hermanos. El ministro no puede llevar y traer chisme. Esto suena fuerte, pero en algunos casos esto ha pasado. El ministro debe poder ser una especie de caja fuerte que pueda recibir, pero al mismo tiempo remitir al Señor la causa. Para eso están los ministros del Señor. Los ministros también deben tener un carácter que les permita como gobernantes, como siervos de Dios, apaciguar los pleitos entre hermanos. La falta de sabiduría lo que hace es que enciende el fuego. Y esto no ayuda a la causa. Tenemos aquí un caso, por ejemplo, en el que el ministro debe conducir a la persona víctima de un pleito, víctima de discordia, a estar dispuesto a sufrir el agravio. En la Biblia, con respecto a este caso, que voy a detenerme aquí un momento, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto acerca de los pleitos, y lo hace en el capítulo 6 de su primera carta a los Corintios. Y el apóstol le dice a los corintios: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, normalmente las leyes permiten que una persona denuncie a alguien que ha levantado un falso testimonio contra ella. Esto es algo legal, está permitido. Es una injuria, una calumnia, un falso testimonio. Y en la iglesia de Corinto, los hermanos levantaban pleitos y los llevaban a los juzgados civiles, se denunciaban mutuamente buscando restitución, buscando una especie de compensación, restitución, disculpa pública tal vez. Y el apóstol Pablo los regaña fuertemente por esto. Porque el cristiano de alguna forma está llamado a perdonar. Y en este caso, a sufrir el agravio. El agravio no solamente es hablar mal, en ocasiones dinero prestado, una prenda prestada, que la otra persona, diciendo que es cristiana, pues no quiso devolver, o no quiso o no pudo devolver. Y el apóstol Pablo le dice: ¿por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué mejor no aceptas que fuiste defraudado? Y dice el apóstol Pablo: pero ustedes cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos y delante de los incrédulos. Por lo tanto, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y a todos los que son cristianos, en muchas ocasiones nos va a tocar sufrir el agravio. Y no permitir que la persona siembre la discordia, el pleito entre los hermanos.
Si ya tenemos distinguida a la persona que ha hecho el daño, entonces hay que tratar de hablar con ella. En la iglesia se debe, el ministro que dirige la iglesia, el pastor, debe poder saber cómo manejar una situación de estas. Traigo a colación una situación en la que una mujer, una hermana en la iglesia, había regado el chisme de que una de las jovencitas de la iglesia gustaba de un muchacho. El muchacho ya estaba comprometido con otra muchacha, con otra chica, pero esta hermana, tratando de disolver la relación que ya estaba en camino de boda, de matrimonio, regó en la iglesia el chisme, porque esto no es otra cosa, el chisme de que había otra joven que sí estaba enamorada, o que estaba enamorada del joven que estaba comprometido con otra chica, y que el joven como que le estaba poniendo atención a la otra muchacha. Esto causó mucho malestar entre las familias que estaban involucradas. El muchacho y su familia muy molestos, la muchacha comprometida y su familia muy molestos, y todo porque una mujer, una hermana, guiada por el deseo de sembrar discordia, había regado esto. Cuando llega el momento en que el pastor interviene para apaciguar la situación, ¿qué dijo la hermana? Bueno, a mí sáquenme de ese embrollo, de ese lío, de ese problema, porque yo me enteré por ahí, pero a mí no me consta. ¿Qué debe hacer el ministro en una situación de estas? ¿Qué debe hacer? Este es un caso delicado. Hay dos personas comprometidas, sus familias han hablado mutuamente, hay un testimonio cristiano que guardar. Pudo haberse deshecho la relación por un chisme. ¿Qué hizo el pastor? Puso en un tiempo de disciplina a la hermana que estaba diciendo que había una tercera persona tratando de involucrarse con el muchacho. La puso en disciplina por un tiempo para que ella reconociera su estado de pecado, el daño que había causado, y fuera restaurada. Esto no fue algo que pasó por desapercibido, no. Esta hermana debió aprender amargamente que levantar sospechas, levantar chismes y sembrar discordia entre las familias, entre los hermanos, realmente es abominable. Por eso es que el libro de los Proverbios usa esta forma retórica de enseñar qué tanto abomina el Señor este pecado de la discordia, del pleito, de la enemistad. Ella tuvo que aprender. Claro. ¿Por qué sabemos que ella fue la que inició? Porque ella dijo, me enteré, pero ¿por medio de quién se enteró? No, yo escuché el rum rum por allí. Pero ¿cómo que lo escuchó? ¿Quién fue? Ella no pudo decir quién fue. No podía agregar a más implicados en la situación porque ella fue la que inició. Pero no quería reconocer. Ya al final del proceso, ella pidió perdón, reconoció. Y bueno, ¿cuántos pleitos se han formado en la iglesia por una persona que no sabe la magnitud de sus palabras hasta dónde pueden llegar? Tenemos que identificar a la persona. Ahora, ¿cómo sanar los pleitos? Miremos aquí cómo solucionar los pleitos. En primer lugar, se superan sufriendo personalmente los daños, los agravios. En el caso de la persona que les he mencionado, toca perdonar. El pastor, en este caso, ya que se ha dado la situación dentro de la iglesia, el pastor debe tratar con esta persona un tiempo de disciplina, restauración espiritual, para que esta persona no vuelva a causar el daño que había causado. Si la persona no es cristiana, no es de la iglesia, no es de tu entorno, por favor, pon distancia. Si tienes que confrontar a la persona con quienes te están a ti confrontando de tú haber dicho algo,
hazlo. Mira que está en juego tu credibilidad, está en juego tu testimonio. Realmente el Señor Jesucristo no está de acuerdo con esto. El Señor Jesucristo regañó muchas veces a sus discípulos por hablar entre ellos, juzgar, hacer juzgamientos a priori. No es de un cristiano, no es de una persona que aspira a entrar al cielo, que ha experimentado la redención en Jesucristo, sembrar discordia. En muchas ocasiones, las malas sospechas, tal vez si llegan a tu mente, es mejor guardarlas, que no salgan de tu boca. ¿Qué más dice entonces aquí con respecto a lo que hay que hacer para solucionar los pleitos? Ya dijimos, sufrir el agravio, perdonar. Si la persona no es de la iglesia, entonces señálala y advierte a todos los que están implicados: esta persona sembró discordia, aléjense de esa persona. Podemos también por la vía del diálogo aclarar las cosas. Llamar a la persona, decirle, ¿qué fue lo que tú dijiste? Si la persona aclara, sí, yo fui la que dijo, yo fui el que dijo, y la persona pide perdón, bueno, ya sabemos qué hay que hacer. Perdonar, y la persona, creo que con una situación como esta, una experiencia como esta, la persona no volverá a caer en la misma situación. Lo otro que podemos hacer es renunciar a nuestros propios derechos. Renunciar a nuestro derecho de defensa, en este caso. El Señor Jesucristo lo dice allá en Mateo 5:40. Renunciar y dejar pasar. En otras palabras, poner la otra mejilla. Encargárselos a Dios. Si has hecho lo posible, pero no hay más, entonces llega delante del Señor y dile: Señor, esta persona me ha causado daño, ha sembrado discordia. Esta persona ha hablado algo que yo no he dicho. Esta persona ha hecho esto y esto. Encárgaselo al Señor. Confía que el Señor tomará el pleito, tomará la situación y Él será tu abogado. Él te defenderá delante de todos aquellos que demanden razón de por qué supuestamente tú dijiste. Hay algo que también debemos tener en cuenta. Mire, el libro de los Proverbios, el sabio libro de los Proverbios, dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Muy bien. Tal vez tú no eres el directamente implicado o el centro del pleito, pero si te pones a dar opiniones, te pones a tomar partido en una situación, es posible que te pase como al que está mencionando aquí Proverbios 26:17. Te dejas mover, te dejas emocionar y tomas parte en un pleito que no es tuyo. Es posible que sea como dice aquí. ¿Qué pasa cuando se agarra el perro bravo por las orejas? Pues te va a morder. Vas a terminar enredado en el pleito sin tener que estar inmiscuido, sin tener que estar infiltrado o sin tener que ser parte, sin tener parte en ese pleito. Así que es mejor tener cuidado. La discordia, el pleito, es una de las manifestaciones de la naturaleza carnal. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que realmente están luchando con esto, son conscientes. Mire, les da el tic nervioso. El tic nervioso le pica la lengua, le pica el ojo y piensa: ¿será que hago este comentario? ¿Será que lo digo? ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Y están en esa lucha. Es mejor pensar: todo lo que voy a decir acerca de esta persona es para bien, es verdad, glorifica al Señor, va a ser de bendición para los que van a escuchar. O mejor me quedo callado y no digo nada. Porque es que las personas, sobre todo los que predican la palabra de Dios, si usted es predicador, si su boca es para predicar la palabra de Dios, usted no puede estar hablando chismes. Usted no puede estar
reproduciendo frases y opiniones de quienes dicen, a mí me dijeron, y peor, decirlo públicamente. Esto es algo que realmente es de cuidado. Una persona puede ser denunciada ante un juzgado por calumnia, falso testimonio, y le va a tocar presentarse y enmendar la situación. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a tratar sabiamente a una persona que se ha dedicado a sembrar discordia. Vamos a orar para que el Señor nos guíe cómo tratar con una persona así y cómo acabar un pleito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. A ti damos gloria, honra, porque tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo tú eres el único digno de alabanza, digno de toda honra, bendito por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, llegamos a ti, buscando, Señor, la ayuda para poder enfrentar situaciones en las que no queremos estar, pero por alguna circunstancia nos vimos involucrados. Danos la sabiduría, Señor, para tratar con personas que están guiadas por espíritus inmundos para sembrar discordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a rechazar todo aquello que no tiene sustento, que no edifica, pero que daña, Señor. Ayúdanos, Señor, a no participar de conversaciones en donde se ha puesto en juego el buen nombre de alguien. Y ayúdanos, Señor, a poder solucionar cualquier pleito en el que hayamos sido involucrados. Ayúdanos, Señor, a sanar, a aclarar mediante un diálogo apacible, en sabiduría, Señor. Permite, Señor, que los ministros puedan tratar estos casos con sabiduría. Y que dentro de las familias, Señor, haya disposición a perdonar. Que dentro de los cuerpos laborales haya disposición a perdonar y reiniciar. Que dentro de todos los espacios donde hay que tratarse mutuamente, haya disposición a señalar a quien esté causando discordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar para edificar, a hablar para glorificar tu nombre, a hablar para perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo estamos rogando, Padre. Sana las familias, Señor. Sana las relaciones, Señor. Para que haya disposición a perdonar, Señor. Y a renunciar a cualquier resentimiento, rencor. Ayúdanos, oh Dios. Te lo estamos rogando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.